Bien, buenos días, queridos jóvenes. Vamos a iniciar la clase el día de hoy con lo que es la parte de la elaboración de planillas de sueldo, que ya habíamos concluido la parte teórica y vamos a empezar con la parte ya práctica. Y vamos a ver que ya a ustedes les subí a Classroom el práctico en sí, ¿verdad? Acá el práctico, ustedes lo tienen. El cual dice, usted ha sido contratado como contador por la empresa Lloriqueo SRL para elaborar la planilla de sueldo y salario, planilla impositiva, cuadro, aportes patronales y beneficios sociales del mes de octubre de 2019, de acuerdo a la ley de pensiones número 65. No dar los datos de la empresa, en el cual existe un gerente general, un vendedor, un contador. Bueno, las personas que en este caso puedan ver en todo lo que es la empresa, ¿no? Entonces, dentro de ello, una vez que tenemos todo lo que son los las planillas, nos dice lo siguiente, nota, los siguientes dependientes tienen, en este caso, saldo RC-IVA de septiembre de 2019, que van arrastrando saldo. Luego nos dice que los siguientes dependientes tienen horas extras, nómina de trabajadores con atrasos, que no es lo mismo que faltas, y aparece personas que presentan el formulario 110-2, ¿no? Que hoy en día ya está la versión 4, pero estamos utilizando el guión 2, ¿por qué? Porque estamos en la gestión 2019. Luego tenemos los dependientes, tienen el préstamo del mes de agosto y los dependientes tienen anticipo como datos, ¿no? O sea, son datos extraoficiales, si vale el término así, que los dan para elaborar la planilla de sueldo. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora es irnos a la parte de Excel y en Excel tenemos esta planilla de sueldo, en el cual vamos a elaborar todo lo que es la planilla de sueldo. Luego elaboramos lo que es la planilla impositiva, la B3 y el cuadro de aportes patronales. ¿Sí? Entonces, se nos hace un poco fácil o sencillo elaborar todas estas circunstancias, ¿ya? Fíjese que aquí está todo con fórmulas, con funciones, para que pueda acceder rápidamente a lo que es el manejo de este mismo aplicación o programa. ¿Listo? Entonces, empecemos. Mi base en este caso va a ser no el cuadro aportes, no el RCIVA, sino que mi base en este caso viene a ser todo lo que es la parte de la planilla de sueldo. Aquí empieza todo. Este es el principio de todo, ¿no? En el cual yo voy colocando o vamos introduciendo, por decir, estos datos. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a la planilla nuevamente. En primer lugar, dice que estamos elaborando la planilla de sueldo. Veamos la planilla de sueldo de el mes de octubre. Entonces, no es necesario que me digan por si acaso la pregunta, ¿no? Licenciado, ¿a qué fecha se hace la planilla de sueldo? Generalmente se hace que al 31 de cada mes, en este caso, al 31 de octubre del 2019. ¿Sí? Todas las planillas de sueldo siempre se elaboran a fin de mes, es decir, al último día de cada mes. Si le digo, elabóreme la planilla de sueldo de febrero, pues lógicamente tendría que tomar la fecha 28 de febrero o la fecha 29 de febrero si es que fuese un año bisiesto, ¿no? Pero generalmente, vuelvo a decir, siempre al último día del periodo fiscal. Por ese código, vamos a colocar el código, y en la parte de código tenemos, pues bueno, tenemos todo lo referente a lo que es las personas, 1, 2, 3, o caso contrario colocan 1 y 2 y empiezan a utilizar copia, ¿no? Para poder copiar todos los datos, ¿no? Entonces, vamos a decir lo siguiente. Vamos a extraer datos. Digo acá, me voy a traer la información. Voy a hacer una captura de pantalla, un recorte de pantalla, en el cual se encuentran aquí la nómina de trabajadores. Ya, ahí está, fíjense. ¿No? Estoy buscando la información y voy a decir acá, en primer lugar, vamos a ir ordenando de acuerdo al grado jerárquico, ¿no? Fíjense que aquí dice nómina y dice cargo. Entonces, vamos a ir acá con el cargo que va a ser gerente general. Gerente general. Y dentro del gerente general tenemos lo siguiente. Después tenemos a quién, al contador.
contador y vendedor. Y como contador, pero como gerente general se encuentra Marco Ríos Campo, ¿no? Como contador se encuentra en este caso el señor Kim Montes Quiroga. Y por último se encuentra Alberto Escobar. Alberto Escobar Melgar. Su fecha de ingreso es a la empresa, que tiene que ser generalmente variado. Este entró el 10 de septiembre de 2010. Esta persona, el contador, ingresó el 5 de julio del 2016. Y la otra persona ingresa, en este caso, el 1 de agosto del 2000, 1 de agosto del 2008. ¿Listo? ¿Tienen un haber básico? Sí, tienen un haber básico, que en este caso, su haber básico corresponde a, en este caso, la primera persona, ¿no? La primera persona corresponde a Marcos Ríos, que Marcos Ríos gana, en este caso, 18.500 bolivianos. El contador gana 16.200 y 9.950. Bien, acá, fíjense, empezamos a analizar. Los días trabajados que nosotros tenemos generalmente son en realidad de 30 días, pero resulta que estas personas tienen días de falta, ¿ya? Entonces, me dice que, por ejemplo, el gerente general tuvo un día de falta. Entonces, mi base de cálculo ya no va a ser 30, sino que va a ser solamente 29 días. El contador, en este caso, perdón, el vendedor, bueno, el contador tiene 2 días de falta, entonces su base de cálculo va a ser 28, ¿no? Y el vendedor tiene 0, son los 30 días, o sea que cumplió todo, ¿no? Si acá no me dieran esta información de los días de falta, todos automáticamente tienen 30 días, pero acá me dice que tienen diferentes circunstancias, no faltaron al trabajo. Bien, ya no necesito esta información, ya tengo todos los datos. Me voy al concepto que indica, en este caso, mi básico cotizable. Empezamos con la primera fórmula, ¿ya? Voy a inmovilizar estos paneles. Ustedes recuerdan que hemos aprendido a inmovilizar los paneles para que yo pueda hacer de repente un cálculo más rápido, ¿no? Entonces, vamos a inmovilizar estos paneles. Me interesa esta parte acá, entonces me voy aquí a inmovilizar paneles, ¿ya? Y automáticamente ya puedo ver con quién voy a trabajar, ¿no? Fíjense con quién voy a trabajar. Entonces estoy inmovilizando paneles, ¿para qué? Para permitirme trabajar con los datos respectivos. Voy a ocultar esta parte de acá, ¿ya? Para que no tenga ningún tipo de percance. Ya, no importa, es que estaba bloqueada la página, enseguida lo vamos a desbloquear, pero vamos a seguir trabajando con lo que son las funciones. Por ejemplo, vamos a hablar de que en esta circunstancia, ¿ya? Tenemos lo siguiente. La primera función que se llama básico cotizable. Y en este caso, lo que es la parte de básico cotizable, voy a ir con lo siguiente. Pongo la primera función, con la básica, digo lo siguiente. Igual, mi haber básico dividido entre 30 multiplicado por los días trabajados. ¿Listo? Entonces, esa es mi función, ¿no? Entonces, digo Enter y me sale el básico cotizable. Y luego lo que tengo que hacer es simplemente copiar la fórmula para todos. Te vuelvo a decir, el básico cotizable se refleja en este caso a que yo tengo que este, mostrar la información, le voy a recalcar de que
de que tengo que hacer mi haber básico de este 30 y multiplicado por los días trabajados. ¿Por qué 30? Porque 30 es en este caso, el factor que tenemos nosotros todos, ¿no? O sea, 30 días que tiene cada mes. Entonces, divido entre 30 y en este caso me sale este valor. Si fuesen los valores 30, 30, 30, fíjense que no alteraría en nada, no se modifica en nada, pero me dice que tienen faltas, ¿no? Entonces, vamos a indicar de que estamos colocando como corresponde. Ahora, en el enunciado me dice el término de qué? De el bono antigüedad, ¿ya? Bono antigüedad. Entonces, perdón, horas extras. Cuando yo calculo lo que es horas extras, me decía por teoría que se paga el duplo, el doble. Y entonces, cuando voy a analizar en este caso el ejercicio, y el ejercicio me dice lo siguiente, que dice, los siguientes dependientes tienen horas extras, ¿no? Nos indica eso, tienen horas extras. Entonces, bueno, vamos a la planilla. La planilla vamos a traer esa información. ¿No? Vamos a traer esa información que me dice eso, ¿verdad? Fíjense, voy a traer la información que me indica que los siguientes dependientes tienen horas extras. Bueno, entonces, vamos a hacer la función. La función decía que se debe pagar el duplo. Entonces, ¿de qué? Del haber básico, no del básico cotizable. Ojo, del haber básico, no básico cotizable. Entonces digo, igual mi haber básico. Y aquí viene lo que en este caso lo que les explicaba, ¿no? Dividido entre cuánto? Entre 208 horas multiplicado por 2, ¿ya? Y multiplicado en este caso por el número de horas extras. ¿Listo? Esa es mi función. Y voy a copiar aquí. A ver, de repente para yo tener una idea de memoria, ¿qué hago aquí? Clic botón derecho, insertar comentario. No voy a decir el básico cotizable que es igual. Mi básico cotizable, digo, puedo decir como una ayuda de memoria, que en este caso corresponde al haber básico, no voy a decir haber básico, voy a abreviar, haber básico, dividido entre 30 y multiplicado por los días trabajados. Listo, ahí está mi función, ya está mi ayuda de memoria, ¿no? Ahora aquí en el importe de horas extra digo lo mismo, clic botón derecho, insertar comentario y digo, eh, ¿qué va a ser? Mi haber básico dividido entre 208 horas multiplicado por 2, porque la ley me dice que debo pagar por el duplo, y multiplicado por los días o por el número de horas extras, ¿no? Por el número de horas extras, ¿ya? Entonces, esa es mi función, mi fórmula, ¿ya? Haber básico dividido entre 208 horas multiplicado por el número de horas extras. Les voy a recalcar lo siguiente. Las 208 horas, resulta que nosotros sale lo siguiente, ¿no? 8 horas cada día por 30 me da un resultado de ¿cuánto? Me da un resultado de 240 horas. A esas 240 horas yo tengo que restarle, ¿cuánto le tengo que restar? 32 horas, ¿verdad? Le tengo que restar 32 horas. ¿Qué son esas 32 horas? Son, en este caso, vamos a decir, los domingos, que en este caso no trabajo, los domingos. En realidad, ¿cuántos domingos son? Entre paréntesis vamos a colocar 4 domingos, ¿no? Son 4 domingos que no trabajo y representan las 32 horas. Por eso es que sale en este caso las 208 horas, ¿no? 240 menos 32, me sale ese valor de 208 horas, ¿no? Entonces, para que quede claro, ¿no? Como resultado, aquí me dan las 208 horas, horas efectivamente trabajadas, ¿no? Entonces, de ahí salen las 208 horas. No sé si hasta ahí se entiende. Si no se entiende, consulten. Les voy a decir que pueden interrumpir la clase, no hay problema. ¿Ya? Pueden interrumpir la clase para que hagamos algunas circunstancias, ¿no? Entonces, ahí está el resultado que yo tengo, ¿no? Mejor así para que se entienda. Menos las 200. ¿Listo? Ahora, aquí, por ejemplo, lo bueno de insertar comentarios es que solamente cuando yo apunto a esa
celda es cuando me aparece el comentario. Si no, no. Bien, vamos ahora. Dice acá que el señor Alberto Escobar. Veamos, Alberto Escobar tiene sus 6 horas, 8 horas. Ya se le calcula un bono. Luego dice Alberto Escobar, pero Marco Ríos. Marco Ríos tiene 6 horas. Pero resulta lo siguiente, como Marco Río es gerente general, o sea, pertenece a la parte administrativa, no tiene horas extras. La parte administrativa no existen horas extras. Todo lo que es la parte administrativa no hay horas extras. Solamente tienen su sueldo respectivo, como también tienen ciertos, como les decía, ciertos privilegios que el obrero no tiene y el vendedor se considera como un obrero, ¿no? Entonces, ahí están solamente el cálculo. Ojo, ¿no? Por si acaso, si hubiera un examen, ustedes tienen que tomar en cuenta ello. La parte administrativa o ejecutiva no tiene horas extras, solamente la parte operativa. Eh, ¿Qué más? La siguiente me habla de lo que se llama bono de antigüedad. Y para tener el bono de antigüedad, bueno, vamos a eliminar esto que ya no me sirve. No sirve. Entonces, cuando yo tengo lo que es el importe de bono de antigüedad, lo primero que tengo que calcular son los años. ¿Cuántos años lleva trabajando? ¿No? Entonces, vamos a una fórmula bastante sencilla, bastante básica, que debo restar que mi fecha de ingreso, vamos a decir acá, voy a insertar mi comentario, mi, eh, mi fecha actual, ¿ya? La fecha actual, en este caso, menos fecha de ingreso. Fecha actual menos fecha de ingreso. Entonces, esa sería mi diferencia para que yo tenga que calcular mis años de trabajo. Entonces, hagámoslo función. Digo, igual año. Me interesan los años. Abro paréntesis. Este valor de acá. Y voy a introducirlo como tiene que ser celda única. Voy a poner que F4. ¿No? Que sea celda única. Cierro paréntesis. Menos año. Abro paréntesis. Y voy a seleccionar la fecha de ingreso. Ese no va a estar en valor absoluto porque es variado, se modifica. ¿Listo? Entonces cierro paréntesis y presionamos Enter. Y ahí me sale el formato ya de 9 años. Si en caso, por ejemplo, le saliera de repente en un formato de fecha, lo que tienen que hacer es irse a la opción de inicio y la opción que dice número y le ponen la opción general. ¿Listo? Y se acabó. Con eso terminaríamos de elaborar todo lo que es el proceso, ¿no? Ahora, hasta ahí solamente calculé el tema, lo que es el cálculo. Pero para el importe, voy a decir aquí en mi comentario, se debe hacer un cálculo de qué. Debo, eh, vamos a decir, determinar, ¿no? Determinar, o por último, si quieren más rápido, determinar el porcentaje por, en este caso, el porcentaje por 3 salarios mínimos nacionales. Sí, eso es lo que dice, ¿no? El porcentaje que me corresponde de acuerdo a 3 salarios mínimos nacionales. Ese viene a ser el importe. Y para ello, lógicamente que para ello, yo tengo aquí un cuadrito que ustedes tienen aquí, que les mostré otra vez, y cómo elaborar. Tengo un cuadro de antigüedad, tengo una matriz, en esa matriz, ¿qué tengo que hacer? Tengo que denominarle con un nombre, ¿listo? Entonces, voy a asignarle un nombre, definir un nombre, ya, un nombre denominado que se llama bono, ¿no? ¿Se acuerdan que le colocábamos bono, ¿no? O le poníamos un nombre a una determinada circunstancia. Entonces, se llama bono, el cuadrito, todo el cuadro se denomina bono. Entonces, a eso ya empiezo a trabajar. Fíjense que este cuadro bono tiene que columna 1, columna 2, columna 3. Entonces, tiene 3 columnas y el cuadro 1, fíjense, de columna 1 y columna 2 son los parámetros y para sacar el porcentaje respectivo y en la columna 3 viene el porcentaje. Entonces, en base a ello vamos a hacer nuestra función. Entonces, me selecciono acá y además me está olvidando que debo tener que, en este caso, el salario mínimo nacional. En este caso, en octubre de 2019, el salario mínimo nacional estaba en 2.122 bolivianos. ¿Sí?
Ya para en la gestión 2020 también era 2122. Para la gestión 2021 recién cambia a 2164 obreros. Entonces, como estamos ubicándonos en tiempo y espacio, siempre debo decir eso, tengo que ubicarme en tiempo y espacio. Entonces, corresponde que a 2122, hablando de que en este caso sea octubre de 2019, ¿no? Entonces, tengo mi bono, tengo mi salario mensual que se encuentra en la columna D22, fíjense, en la columna D y en la fila 22. ¿Listo? D22. Hacemos la función y decimos lo siguiente. Igual, buscar B, abro paréntesis. Valor buscado es el 9, ¿no? Valor buscado es el 9. Punto y coma. En este caso, matriz tabla se llama bono, ¿verdad? Bono es el nombre que le hemos asignado. Vuelvo a recalcar que en las anteriores clases ya les enseñé cómo asignar un nombre a un determinado grupo de celdas. Punto y coma, indicador de columnas, me dice. ¿Dónde se encuentra la columna donde está el bono? En la tercera columna, ¿verdad? Entonces voy a colocar 3, ahí se encuentra. Cierro paréntesis. Hasta ahí solamente busqué el valor. Voy a multiplicar ese monto por 3, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley dice 3 salarios mínimos nacionales. ¿Y dónde se encuentra el mínimo nacional? Se encuentra aquí. ¿Sí? Y voy a colocar en valor absoluto. ¿No? Si ustedes observan, dice acá igual buscar B. ¿Qué voy a buscar? Este valor. ¿En qué? En la matriz columna, en la tercera columna está el porcentaje y voy a multiplicar por 3 salarios mínimos nacionales porque eso dice la ley. Entonces, presionamos Enter y me sale el bono respectivo. Y luego copiamos. ¿Sí? Fíjense que todo una vez que hago, copiar, copiar y copiar. La siguiente columna se llama total ganado. ¿Qué debo hacer? Debo sumar el haber básico. Vamos a decir aquí, medio de memoria. Debo sumar ¿qué? El haber básico. Haber básico más, perdón, básico cotizable. Esa es la correcta. Básico cotizable. Básico cotizable. Más, en este caso, bonos. ¿Sí? Más bonos. ¿Por qué digo más bonos? Porque puede haber otro tipo de bonos. Por ejemplo, qué sé yo, bono transporte, bono caja mortuoria, no sé, ese tipo de bono, ¿sí? Que la empresa de repente pueda otorgar. O lo que decía el proyecto, no puede ser un bono puntualidad, bono asistencia, aunque, como le digo, ya dependerá de la empresa, ¿no? Entonces, ¿a qué va a ser? Igual, igual a decir, igual mi básico cotizable, ya no, fíjense, no toma en cuenta el haber básico, básico cotizable, más en este caso el importe de bono horas extras, más en este caso el importe de bono antigüedad. Y si hubiera otros bonos más, se va sumando. En este caso no tengo más, viene a ser este mismo monto de 19.029. ¿Y qué hago? Copiar. Hasta ahí se entiende, jóvenes. No está difícil, ¿verdad? Lo que tienen que aprender es la forma. Luego de ello, dice descuentos de ley. Los descuentos de ley están, en este caso, por la circunstancia de que están determinados, por ejemplo, por lo que es renta vejez, riesgo común y la comisión AFP. ¿Por qué eso tan común? Y después viene aporte solidario del asegurado y aporte solidario nacional. El por qué se encuentra de repente un color blanco y el otro azul, porque el aporte solidario nacional, el aporte solidario del asegurado, recién aparece a partir de enero de 2011. Antes solamente, o las AFP nacen con el 10%, nacen con este caso con el riesgo común y nacen con la comisión AFP. Entonces decimos, vamos a calcular todo esto por si acaso es AFP, todos los descuentos de ley son AFP, los 5 conceptos, digo, igual acá, total ganado por el 10%. Y ahí aparece. ¿Listo? Ahora, eh, eso referente a todo lo que es la parte de renta vejez. ¿Estamos de acuerdo? Hay una consulta. A ver, veamos con
con doña Karen. Karen Rojas. ¿Cómo hemos calculado total ganado? Karen Rojas a la 1. Karen Rojas a las 2. Karen Rojas a las 3. Entonces no está en clase. Vamos con Lisbeth Calizaya. Lisbeth, ¿cómo se calcula las horas extras? Lisbeth a la 1, a las 2, Lisbeth a las 3. Chao. Bien, vamos con Israel. Israel Cardoso. ¿De qué manera hemos calculado el bono de antigüedad? Se calcula con en la escala del cuadro de bono de antigüedad con 3 salarios mínimos nacionales de acuerdo a los años y el porcentaje de los años. Bien, perfecto. Ya, excelente. A ver, vamos con los demás. Vamos a ir eliminando a las personas que no están en clase, ¿ya? Daniela Lucana. ¿Cómo se calcula el básico cotizable? Daniela a la 1, Daniela a las 2, Daniela a las... No escuché. Ya, lo importante es que por lo menos encendió su audio y llegó antes de las 3. Ah, a ver, Geraldine, ¿cómo calculamos el AFP? Geraldine Gabriela. No le entendí muy bien, licenciado, a la fórmula, sí. Ya. Doña Keila Méndez, ¿cómo calculamos el bono horas extra? ¿Mm? Keila, ¿cómo calculamos bono horas extra? ¿Cómo dijo Lisa? ¿Cómo hacemos el cálculo de bono horas extras? Vamos, Keila. Ariel, a ver, Ariel. Dice, El cálculo de bonos horas extra. el bono extra, si no me equivoco, era el básico cotizable Ya. no, claro, el básico cotizable dividido entre 208 horas y multiplicado por las horas extra. Y multiplicado por el duplo, ¿verdad? El doble. Sí, exacto, por el duplo. Ya, muy bien. A ver, queridos jóvenes. Yo voy a ir sacando así de clase. Voy a ir avanzando un poquito y viendo la forma, digamos, de preguntarles, porque así creo que me están entendiendo. Ya. Lo siguiente.
Si en clase yo pregunto, creo que hemos hablado de eso, ¿no? Si en clase yo pregunto a más de 5 personas, bueno, en este caso 2 personas que retiré de clase, voy a seguir avanzando y voy a volver a hacer las preguntas. Si una persona más no responde a la clase, es decir, que hago una pregunta y no me responde, ese video no lo voy a subir a Classroom, ¿ya? Porque la mayoría se confía de que ingresan a Zoom y después se van a dar una vuelta en la plaza, ¿ya? O se van con su tóxico o la tóxica, están hablando por el chat y no atienden. Entonces, yo les pido lo siguiente, atiendan, ¿ya? Y si vuelvo a decir, en clase voy a preguntar, todas las clases que adelante voy a preguntar al azar. Vuelvo a decir, si en caso no responden 3 personas o retiro a 3 personas de clase, esa clase no se sube a Classroom, ¿ya? Ya van 2 personas que están fuera de clase, entonces voy a continuar explicando y si alguien no responde, esta clase no la voy a subir a Classroom. Bien, entonces continuamos con la clase joven. Viene luego, en este caso, los descuentos de ley, como les decían, son el término de las AFP, ¿ya? Y cuando hablamos del término de las AFP, se refleja al ahorro, bueno, está en base, en este caso, a la ley ahorro obrero obligatorio, ¿ya? En el cual nos dice que el empleado debe ahorrar un determinado monto para su vejez. Ahora, nosotros destinamos el 10% de nuestro total ganado para esa jubilación. Pero resulta que cuando yo me jubilo con un 35% del total ganado que yo aporté toda mi vida de trabajo, ¿no? O sea, a qué me refiero? Si, por ejemplo, ustedes ganaran, por ejemplo, 100 bolivianos mensual, en el mejor de los casos, el Estado, cuando ustedes vayan y se jubilen, le va a pagar, en este caso, bolivianos 35 cada mes, ¿no? Si ustedes, vuelvo a decir, si ustedes se jubilaron o ganaron, o la base del cálculo era, en este caso, de 100, el 10%, ¿no? Entonces, cuando ya ustedes se jubilen, lo que van a poder cobrar como rentistas o como jubilados solamente es máximo hasta el 35%, ¿no? Del valor. Es por eso que a veces, por ejemplo, no quieren de repente aportar a las AFP a algunas personas. Existen ciertos privilegios, digamos, o ciertas circunstancias de que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, ¿no? Todo lo que son las Fuerzas Armadas, ellos se jubilan al 100%. Es decir, que si ellos ganaban total ganado de 5.000 o 10.000, entonces cada vez, o sea, ellos cuando se jubilan van a poder cobrar ese monto cada mes, en este caso como rentistas de las AFP, ¿no? En cambio, la persona normal, común y corriente que trabaja en las empresas o en las instituciones, ¿no? Entonces, máximo llega a negociar hasta un 35%, ¿no? Esa es la circunstancia que se ve. Y mucho más ahora, de repente, por la desconfianza que existe, ustedes saben que las AFP son 2 circunstancias, ¿no? 2 conceptos. La AFP que se encuentra en el tema de ¿qué? Futuro Bolivia, y la AFP que es en este caso previsión. Y en este momento lo que está queriendo hacer el gobierno de repente que es, bueno, la AFP previsión y Futuro Bolivia se manejan de alguna manera, de una manera privada, ¿sí? Ahora lo que pretende el Estado es ya eso, absorberlo como empresa del Estado, es decir, capital, nacionalizarlo en pocas palabras. De repente tomar el mando de las AFP. ¿Tiene su riesgo? Sí, ¿no? De repente hay el mal manejo de los recursos económicos, o quizás lo hagan mejor, pero sí tiene un riesgo respectivo, ¿no? Ahora, esto corresponde, por si acaso, como les decía, 10%, 1.71, 0.5%, 0.5% y 1.510. Entonces, estos 10% que yo aporto mensualmente, eso ya es para mi jubilación, sí o sí. Ahora, el término de riesgo común, ¿ya? Que se calcula, dice, del total ganado por el 1.71%,
Entonces, este 1.71% que yo determino o me descuentan, ¿no? De cada 100 bolivianos me descuentan 1,71 centavos, para riesgo común, lo utilizo en el caso de que existan accidentes para el trabajador fuera del espacio físico y horario de trabajo. Es decir, que si está trabajando, por ejemplo, si su horario de trabajo es de 8 a 12 y resulta que esta persona va a las 12, va y almuerza y tiene un tiempo hasta las 2 de la tarde y que en ese lapso de 12 del mediodía que salió de su espacio físico de trabajo y luego se va a otro lugar de repente X a almorzar y en ese trajín sufre un accidente. Entonces ahí o sufre un accidente y además de ello pierde, más que todo eso, cuando existe alguna, vamos a decir, eh, bueno, vamos a decir que pierda una parte de su cuerpo. Y por un accidente pierde una parte de su cuerpo. Entonces, o de repente tiene qué sé yo, un derrame cerebral, etcétera. Vamos a decir, en ese momento se activa este riesgo común cuando está fuera de su horario, fuera y en este caso distante al espacio físico de trabajo. Y este riesgo común corresponde al 1.71% del valor, ¿no? Del valor del total ganado. Entonces, y también se activa en esa circunstancia, ¿no? En ese caso fortuito de que hay accidente, hay alguna circunstancia fuera del espacio físico y las AFP, vamos a decir, cada parte del cuerpo o cada circunstancia del cuerpo, cuando yo voy y declaro mi derecho habiente, lo tiene cotizado, es decir, que vale un determinado monto. Si, supónganse, y Dios quiera que no pase eso, de que de repente suframos un accidente en una parte y yo pierdo un brazo y eso tiene, digamos, un precio. ¿Y qué hace en esta circunstancia? La AFP le devuelve hasta un 80% del valor de ese monto. Por eso se activa el riesgo común siempre y cuando esté fuera del espacio físico. Porque cuando está dentro de lo que es el espacio físico, se activa, en este caso, esto que se llama riesgo profesional. Riesgo profesional, que es 1.71 y contabiliza al 100% del valor. Entonces, eso viene a ser riesgo común. Luego viene lo que son las comisión AFP. ¿Ya? La comisión AFP, eso sí no lo recupero, joven, no lo recupero, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eso viene a ser 50 centavos que yo le voy aportando. De cada 100 bolivianos le doy 50 centavos a la AFP. ¿Para qué? Para que trabajen los funcionarios, o sea, le pago de mi sueldo para que ellos trabajen y perciban su sueldo respectivo. Y no sé si alguno de ustedes, no sé si alguno de ustedes ha ido alguna vez a las AFP, ¿no? A la AFP y resulta que el funcionario de ese lugar los trata con los pies, no los trata ni con la mano, los trata con los pies. A sabiendo de que esa persona le pagan el sueldo a costilla de que la persona que aporta en las AFP. O sea, prácticamente viven de nuestro sueldo, viven del descuento de nuestro sueldo para tener su sueldo ellos, ¿no? Entonces esto es lo que hacen, ¿no? Algunos dirán, pero 50 centavos, no, 50 centavos en miles de personas es un monto determinado y considerable para pago respectivo. Entonces, ¿cómo se calcula? Se calcula en este caso el total ganado por el 0.5%, que me sale 95 bolivianos aquí. ¿Listo? Nuevamente copiamos. Ahora, aquí viene el aporte solidario del asegurado, que también refleja en este caso el 0.5% por el total ganado, ¿no? Que exactamente es lo mismo. Fíjense, yo siempre digo la diferencia. Aquí yo calculo, o aquí hago el cálculo, M por 0.5, y aquí digo lo siguiente, ¿no? 0.5 por M14. O sea, el que sabe sumar y restar y multiplicar y dividir, puede hacerlo de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, y los diagonales que ustedes quieran, ¿no? O sea, no es necesario inventar la fórmula, ¿ya? Ahora, acá viene otro monto que se llama el aporte solidario nacional. Cuando hablamos de aporte solidario nacional se refleja que al 1, al 5 y al 10%. Eh, solamente está afectado a aquellas personas que en este caso superan o ganan más de bolivianos 13.000. ¿Ya? Aquellas personas que ganan menos de 13.000 bolivianos, o sea, ganan hasta 12.999, entonces no tienen ningún tipo de problema, o sea, no está afectado por esto, ¿no? Pero si
su total ganado, o su total ganado, no haber básico, total ganado superara, en este caso los 13.000, le descontarán el 1%. Si superaron el 25.000, le descontarán en este caso el 5% y supera 35.000, el 10% de manera gradual. Entonces, vamos a irnos acá en el cuadrito aquí. Dice, ¿Ya? esa parte de la cantidad de cuánto es 5, para cuánto es 5% y para cuánto es 10%. Sí, enseguida vamos a hacer eso. Eso es lo que estamos queriendo explicar. ¿No? Entonces, fíjense lo siguiente. Así mejor acá. ¿Ya? Yo voy a tomar en cuenta esto, el total ganado. Esta parte de aquí voy a tomar en cuenta. ¿Sí? Esta parte de aquí. Entonces, fíjense que en este caso, en total ganado, yo tengo conceptos que, por ejemplo, me indican como que, vamos a decir acá, voy a basarme en esta parte, sobre esta parte de aquí. Ese es mi total ganado, que en este caso, vamos a tratar de ver un poco, es la transparencia de esto. Ahí está, fíjense. Esto es lo que voy a tomar en cuenta. Ya lo que estoy aquí encerrando, en este caso, con un cuadro. Solo ese total ganado. Fíjense que el primer total ganado sí está afectado, ¿verdad? Porque gana más de 19.000. Entonces, este aporte solidario nacional, vuelvo a decir, solo incide a aquellas personas que ganan más de 13.000 total ganado. Entonces, el primero está afectado, sí, porque es 19.000 su monto. El segundo es 15.000, está afectado, sí. ¿No? Entonces, el tercero gana 12.000. ¿Está afectado? No, por ninguno de ellos porque no supera el valor condicionado. Y esto lo condiciona recién a partir de enero de 2011, ¿no? Ya, bueno, es prácticamente 10 años que está en vigencia, pero no nace con las AFP realmente, ¿no? O sea, no nace realmente con el AFP inicial. Entonces, ¿qué digo acá? Digo lo siguiente. Voy a extraer el dato, ¿ya? Voy a extraer el dato y decimos lo siguiente. ¿Bien? No lo puedo configurar la página porque lo tengo con una contraseña y sinceramente no me acuerdo cuál es la contraseña. Ese es el tema de utilizar contraseñas, ¿no? Entonces, vamos a ver acá la tabla, sueldos. Fíjense, la tabla dice 35, 25 y 13.000. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a traer la información de allá. ¿Cómo traigo la información? Hago igual, selecciono el sueldo y salario y le voy a poner F4. ¿Para qué? Para que sea celda única, porque va a ser con las tres condiciones. Entonces, presiono Enter y copio. Ahí están los 19.000 y fracción que copié para para los tres valores. Y digo tabla. Esta tabla significa porcentaje de 35.000, 25.000 y 13.000. Entonces digo la diferencia. Voy a hacer una pequeña resta común y corriente. Digo N22 menos O22. Entonces, ¿qué es? Sueldo menos tabla. Bien, entonces me sale negativo. La siguiente, sueldo menos tabla, me sale negativo. La siguiente me sale positivo. Entonces le corresponde ¿qué? El 1%. Entonces, aquí vamos a decir lo siguiente. Aquí esto por si acaso, esto que está de esta forma, está marcado directamente por, de acuerdo a ley. No es que yo quiera imponerlo, sino que esto está de acuerdo a ley. Estas dos circunstancias están de acuerdo a ley. Los valores. No es que yo lo imponga, sino que ya está dado esos valores por la ley 065 que mencionábamos y estas dos circunstancias. Entonces, estos dos conceptos ya está dado. No hay para qué modificar. La ley dice, ganas más de 13.000, te cargo el 1%. Ganas más de 25.000, te cargo el 5%. Ganas de 35.000, el 10%. Entonces, tenemos el valor y decimos acá la función, una fórmula básica, el igual sí, por eso le decía yo, tenemos que trabajar con las funciones básicas. Y dice, si P22 mayor a 0, entonces multiplicar Q22 por P22, caso contrario a 0. O sea, la condición es clara, dice. Para que yo pueda sacar el porcentaje, lo que tengo que hacer es que en la diferencia sea mayor a 0, es decir, que sea positivo. Entonces voy a multiplicar que Q22, que es el porcentaje, ¿no? En este caso, por la diferencia, por la diferencia. Entonces, como aquí,
La condición dice que sea mayor a 0 y aquí me da menos negativo, entonces no es mayor a 0, entonces me va a dar ¿cuánto el valor? 0. En el segundo es la misma condición, sigue siendo 0, ¿por qué? Porque mi respuesta en esta parte de aquí sigue siendo negativo. En el tercero ya es positivo, pero solamente el 10, el 1%. Ahora, esto va de manera gradual. ¿Por qué digo de manera gradual? Voy a alterar, no a 19, sino que voy a alterar mi total ganado, supónganse, a 26.000 bolivianos. 26.850. ¿Listo? Y yo al presionar Enter, ¿qué significa? De que esto tiene que cambiar. Es decir, se va a aplicar el 1% y se va a aplicar el 5% de manera gradual. ¿Listo? Fíjense, ustedes pueden observar que ya se cambió el dato, ¿no? ¿Qué tengo? Acá 35.000 todavía me sale negativo, no aplico. 25.000 ya me sale positivo, le aplico ¿qué? El 5% que corresponde a 92. Y luego digo 26.000 menos 13.000 y le aplico en este caso el valor, ¿no? Entonces, que me da este monto. Entonces, el error mío, así les digo, cuando nosotros empezó a funcionar esto, nuestro error, digo así con el licenciado Paz Chávez, ¿no? El error que cometimos en su momento. ¿Por qué? Porque cuando uno hace, siempre digo a los jóvenes, cuando uno hace, se equivoca. Y el que no hace nada, jamás se equivoca, ¿no? Entonces, equivocarse de vez en cuando es bueno, ¿no? Como por ejemplo, yo utilizo otra frase que dice, algunas cosas negativas son positivas para mi vida, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se van a hacer una prueba de COVID y les sale negativo, es positivo para su vida, ¿verdad? Pero si les sale positivo, estamos listos, pues, ¿no? Entonces, por eso hay cosas negativas que son positivas para nuestra vida, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, les voy a decir acá, si yo le calculaba, tiene 26.000, le digo acá, de los 26.000 voy a sacarle el 5%, aquí voy a hacer el cálculo, porque no me permite en otro lado, de los 26.000 y fracción, ya le voy a sacar el 5%, entonces el cálculo me va a salir 1.300 y fracción, o sea, estaba haciendo un cálculo erróneo, y eso hicimos nosotros, calculé de manera errónea. Entonces ahí estaría mal. Entonces, ¿qué dice la normativa? Porque primero sale la ley y luego recién sale un decreto supremo o una resolución que nos permite modificar o nos dice cómo hacer el cálculo. El decreto siempre sale de manera genérica, la ley sale de manera genérica y no dice cómo hacerlo. Entonces ahí vienen ¿qué? Vienen las resoluciones normativas directorias, vienen una resolución administrativa que me indica cómo debo hacer el cálculo respectivo, ¿no? Entonces, luego sale ella y me dice, debe hacerlo de manera gradual, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo calculaba el 5%, me salía 1.300. Si yo hago de manera gradual, 231 bolivianos. Entonces, ¿qué tal si vamos alterando más? ¿Qué tal si esta persona gana 37.250 bolivianos? ¿Bien? Entonces, fíjense, sería de esta manera el cálculo. Fíjense, por eso de manera gradual. Ahora, algunos me dirán, ¿será que alguien puede ganar 37.000 bolivianos? Sí. Sí, jóvenes, hasta llegan a ganar 10.000 dólares, 15.000 dólares los gerentes generales denominadas en las empresas estratégicas. Algunos me dirán, pero licenciado, hay una ley financiera que me dice que no debo ganar más que el presidente. Sí, existe una ley financiera que, por ejemplo, dice, usted no puede ganar más que el presidente, ¿no? Ya sea que trabaje en una empresa privada o una empresa pública, pero, siempre y cuando usted no esté trabajando en una empresa estratégica. ¿Qué son las empresas estratégicas? Son empresas que en este caso son el motor o el factor principal de que Bolivia tenga ingresos. Uno de ellos, por ejemplo, Entel. Aquellas personas que trabajan en Entel pueden ganar más que el presidente, sí, con tranquilidad. Aquellas que trabajan en YPFB pueden ganar más que el presidente, sí, con tranquilidad, ¿no? Entonces, yo digo, no porque yo pertenezca a la universidad. Deberían las universidades públicas también declararse como empresas estratégicas. ¿Por qué? Porque son formadoras de profesionales. Pero no, la universidad sigue todavía en un término de que es una empresa común y corriente, o es una institución común y corriente, ¿no? Entonces, no sé si me dejo entender con lo que es este cálculo, queridos jóvenes, de lo que es la forma gradual. Ahora, esto
debo copiar aquí. Fíjense lo siguiente. Debo automatizar. La idea es automatizar, aunque como le digo, utilice lo mínimo. O sea, mi error grande, queridos jóvenes, mi error grande sería utilizar una función. Yo aquí puedo colocar una fórmula. Lo más grande posible, la fórmula lo puedo hacer. Pero a veces yo me complico al hacer las fórmulas grandes. ¿Por qué razón? Porque de repente me voy a, ¿cómo les puedo decir? Me voy a eh, tener que utilizar una fórmula larga y de repente me complico al final. Y prefiero hacerlo con una función básica. Y digo acá, de aquí voy a traer datos igual y empiezo a traer la información. Y ahí está el descuento directo, ¿verdad? Descuento directo, ¿no? Entonces, ahora, puedo hacer el mismo cálculo. Puedo hacer el mismo cálculo. Vamos a ver si nos sale utilizando el igual si. Abro paréntesis. No digo, si este valor de acá, que en este caso va a ser lo siguiente, voy a levantar un poquito. Voy a decir igual si, abro paréntesis, digo, si este valor de acá mayor, en este caso, a 35,000, ¿no? 35,000, entonces voy a decir el 10%, 10%, 10% por, en este caso, por la diferencia de qué? De 35,000 menos este valor de acá, ¿no? Caso contrario, digo nuevamente sí, ¿no? En este caso, este valor mayor a 25,000, entonces voy a decir el 5% por, en este caso, la diferencia de 25,000 menos este valor de acá, que me comí un 0, ¿no? Entonces, cierro paréntesis. Caso contrario, si, en este caso, abro paréntesis nuevamente, este valor de aquí, mayor a 13,000, entonces, en este caso, voy a multiplicar 1%, ¿ya? Por este monto de acá, ¿no? Abro paréntesis, ¿no? Por los 13,000 menos, en este caso, este monto de acá. Cierro paréntesis. Listen, le faltó un 0 en un 13,000 anterior. Ya, ok. Caso contrario, 0. No, entonces aquí me falta un 0, ¿verdad? Ya. Entonces, caso contrario, 0. Cierro paréntesis las veces que sea necesario, ¿no? Y fíjense que todavía me sale negativo, ¿no? Entonces, pero llego al valor. Si ustedes se dan cuenta, ya vean ustedes qué fórmula quieren utilizar. ¿Qué fórmula pueden utilizar mejor? Si esta función, que en este caso hice la última, es una chorizada de fórmula, ¿ya? O, caso contrario, aplicamos esta fórmula sencilla con un cuadrito, vemos el valor negativo y utilizamos una función que es el igual si, que es poco más sencilla y de repente más entendible, ¿no? Entonces, como les digo, jóvenes, el cómo ustedes me sacan el resultado es condicionante. No es necesario que esté la respuesta correcta, ¿no? Aquí, por ejemplo, de repente en el parámetro utilicé mal, debería ser al revés, ¿no? Debería ser, en este caso, mi parámetro para que salga positivo, ¿ya? Deberíamos colocar primero M14 menos 35,000, ¿no? Ahí el parámetro, ¿no? M14 menos 35,000. Y en este caso, solo cambiar los datos, ¿no? Menos 25,000. Y aquí, M14 menos 13,000. Ahí está, ¿no? Ahí está el dato. Cambié el dato y ya me salió la información, ¿no? Entonces, el cómo te lo utilizan la función, como le digo, en contabilidad o en la parte económica, no interesa,
les doy la opción que ustedes quieran. Utilicen esta función, ya, esta función que es bastante cortita, ya. O si quieren, utilicen esta otra función que es un poco más larga, ¿no? Ustedes quieran por si acaso al revés. ¿Sí? Entonces, depende cómo ustedes quieran utilizar la función para que puedan tener los resultados respectivos, ¿no? Lo mismo, va a alterar, se va a modificar, fíjense, para que no tengamos ningún tipo de circunstancia. Si yo cambio, por ejemplo, esto a 26.500 que teníamos, tendría que alterarse, ¿ya? Tendría que alterarse. Fíjense que incluso no cumple la condición, ¿no? No cumple. Tendría que transformar la fórmula como yo vea conveniente, ¿no? En ciertas funciones sí va a dar, en otras funciones no va a dar, ¿no? Entonces, ya depende cómo ustedes quieran manipular la función, ¿listo? Pero para mí, como le digo, básicamente hacer fórmulas sencillas es lo más primordial, ¿ya? Luego, ¿qué más tengo? Tengo que calcular para el segundo, que el segundo me da lo mismo, ¿no? Porque tiene un total ganado de 15.000. Entonces, lo mismo hago, ¿no? Si le corresponde con 35, con 25, con 13, sí, con el 13 está afectado y sale 24. Entonces, aquí, ¿qué hago? Copiar este dato de aquí. Ya para el tercero no es necesario porque el tercero no le corresponde, porque no supera los 13.000 bolivianos, ¿no? A ver, veamos con la última pregunta. Vamos a ver por dónde está Daisy. Daisy Sandra. Presente, Alicia. Bien, Daisy. Explíqueme, Daisy, cómo hemos calculado, por ejemplo, el total ganado. Elise, disculparé que yo me chipé, estaba escribiendo la fórmula y todo, así que no le puedo entender muy bien, quería preguntarle más bien eso. A ver, entendamos que total ganado, y así les voy a hacer preguntas en el examen, creo. El total ganado es igual a ¿qué? A mi AVE básico más bonos, ¿verdad? O mi básico cotizable más bonos. A ver, vamos con Lisbeth Moreira. Lisbeth Moreira, Sí, lo hice. ¿cómo se calcula en este caso la AFP renta vejez? Renta vejez. Se calcula el total ganado por el 10%. Ya, vamos con la última persona. Con, veamos a ver, con Germán Albert. Presente, Listen, presente. Germán, dígame, ¿cómo se calcula en este caso el valor de bono de antigüedad? El bono de antigüedad se calcula mediante la escala, Listen. Depende de la escala, de cuántos años tenga trabajando el empleado en la empresa. Ya, De 0 a 1, de 2 a 5. ya, muy bien.